te damos, Padre divino, en esta tarde, Padre, venimos ante tu presencia, dándote gracias, dándote honra y gloria, Señor, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de una vez más, Señor, venir ante tu presencia, traer, Señor Jesús, lo que tú nos has dado, Señor, que traigamos a tu pueblo, Padre. Gracias, Padre Santísimo, porque estás abriendo, Señor, las líneas de comunicación, Padre Santísimo, que la gente, Señor, que está por escuchar esta palabra, Señor, que abra sus oídos, que abra su corazón, que pueda mirar las grandezas que tú estás haciendo, Señor, y lo que nos estás enseñando, Señor, lo que nos estás, Señor, mostrando, Padre, por medio de tus hijos, Señor. Sabemos que no es mi esposo la única persona, Señor, a quien tú le estás enseñando estas grandes verdades, Padre. Pero te pedimos, Señor, que en esta noche tú pongas tu mano poderosa, Señor, sobre cada uno, Señor, de aquellos que están escuchando, Padre, que van a escuchar, que se van a comunicar, Señor, conectar con nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Te pido que pongas, Señor, en la boca de mi esposo, Señor, en la lengua, Señor, de mi esposo, Señor, la palabra que tú estás, Señor, por transmitir por medio de él, Padre. Gracias, Señor. Y que seas tú el que hable, Señor, como todo el tiempo, Señor, que no seamos nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, con humildad, Señor, sabiendo, Señor, que tú tienes la última palabra en todo, Señor, y que tú nos vas a dar la palabra, Señor, para transmitir, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias. Amén, amén. Hola mis amados hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga. Un gusto saludar a toda la iglesia del Cordero de Dios que se encuentra en la ciudad de Monenhans, en Forest Acton, en Kirmit, en Odessa, ciudades circunvecinas que sabemos que nos escuchan, nos están viendo también por el online. Buenas noches, Dios les bendiga, es un gusto saludarles y saber que esta noche vamos a entrar en un estudio de la palabra de Dios. No sin antes, ya lo notaron, estamos en un lugar distinto. Hoy no estamos transmitiendo desde la emisora, pero vamos a empezar a transmitir tal vez desde diferentes lugares para darle una ambientación o un toque más exquisito a lo que son las transmisiones de la bendita palabra de Dios. También apenas pues podamos empezar a reunirnos ya como congregación, también lo vamos a hacer directamente de donde se vayan a abrir los cultos o las reuniones para dar la gloria a nuestro Señor. Un saludo a todos ustedes que se están conectando. Un saludo a la iglesia del Cordero de Dios en toda Latinoamérica, en Sudamérica, desde prácticamente aquí en los Estados Unidos, porque también nos ven en varios estados distintos a lo que es Texas, donde estamos originando. Gracias por estar ahí y quiero invitarles en esta noche a algo muy especial, y es que entremos a un tema espectacular, un tema tremendo, un tema que no ha sido fácil de digerir, pero por una sola razón, y es que el arcángel Gabriel al profeta Daniel le mostró todos los eventos del futuro, los eventos del mañana. Aún a los profetas menores le mostraron, a los profetas mayores les mostraron, aún al rey David. Es increíble, ¿no? Como uno encuentra en el libro de los Salmos porciones bíblicas donde David habla hasta de Cristo y habla de estos eventos, y encuentra uno algo muy tremendo, y es que, para que a usted le quede claro, cuando usted esté leyendo las Sagradas Escrituras, es que cada uno de ellos habló de acuerdo al conocimiento que tenían en su época, ¿sí? Por eso usted encuentra palabras en las Sagradas Escrituras que tal vez usted no entiende, porque usted no se va a la época en que fueron escritas, al conocimiento corto y limitado que tenían en esa época. Ellos no conocían automóviles, ellos no conocían aviones, ellos no conocían naves espaciales, ellos no conocían la televisión, ellos no conocían lo que era un celular, no conocían lo que era un computador, no conocían lo que era la inteligencia artificial, los robots que estamos viendo hoy en día que están en pleno auge. No conocían absolutamente nada de lo que nosotros conocemos. Por eso, si usted, mi amado hermano, mi amado amigo, usted no hace una transculturización de lo que está escrito, no lo va a comprender. Vuelvo y lo repito. El arcángel Gabriel, en el libro número 12 del profeta Daniel, le dijo: sella las palabras de este libro y todo lo que le dio de las profecías.
No le permitió que escribiera más. Y dice muy claro que era para el tiempo del fin. Quiero que vayamos al libro de Daniel y comencemos esta noche porque el tema de hoy va a estar fuerte. Es un tema que para muchos tal vez no lo comprendan, otros sí lo van a comprender, otros como amigos, pastores y siervos y ministros del Evangelio me han escrito para tocar el tema, por ejemplo, cuando hablamos del anticristo, según la Biblia, que es algo muy tremendo, que cada vez que tú entras a la palabra de Dios, notarás que todas las teologías y la mayoría de las cosas que predicaron en la antigüedad se fueron al piso. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque no era el tiempo para que el hombre o el ser humano entendiera, ¿sí? Se le abriera el entendimiento sobre los eventos o cosas futuras. De ahí que muchos de los que profetizaron en el pasado, o aquellos falsos profetas y algunos verdaderos siervos de Dios, se atrevieron a hablar cosas del futuro y se equivocaron. Y estamos viendo que todo lo que ellos hablaron no era verdad, no era correcto. ¿Por qué? Porque no era el tiempo del fin. Amén. Y Daniel dijo algo muy tremendo, o no Daniel, el arcángel Gabriel. Vamos a leerlo, quiero invitarlos a que saquen su Biblia esta noche porque vamos a hablar de un tema que es fuerte. Un tema que... El título del tema va a ser ¿qué es el hijo de perdición? ¿Qué es el hijo de perdición? Que habla el apóstol Pablo. Porque fíjese, si la misma Biblia, la misma palabra de Dios, en Primera de Juan, capítulo 2, del verso 18 en adelante, desmintió o desmiente, y lo tremendo es que estaba escrito desde hace cuántos miles de años atrás, y explicaba correctamente qué es el anticristo. ¿Qué es el anticristo? Y nosotros pues siempre hemos pensado, ¿verdad?, que el anticristo es un hombre, una persona. Exacto. Que va a venir antes de Cristo. Exacto, eso fue lo que se predicó y se enseñó durante muchos años en las iglesias, que el anticristo era un rey, el último rey o un hombre que va a gobernar toda la humanidad, ¿cierto? Y dicen que va a unificar la moneda, van a quitar las fronteras y que un hombre va a gobernar el mundo entero, y es el famoso o mal llamado anticristo. Pues resulta que nos dimos a la tarea de investigar porque estaba esa inquietud, y como venimos hablando de temas apocalípticos y que estamos viviendo, que ya está cumplido y que falta por cumplirse, pues obligatoriamente nos dimos a la tarea de investigar qué es el anticristo. El anticristo, ¿no? Sí, y miramos todas las enseñanzas, y lo más tremendo es que la teología del anticristo, de que es un rey, de que es el último gobernante que va sobre la tierra, que es un ser humano, nació en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y fue trasladada a lo que se denomina en Apocalipsis 17, verso 5, por favor léaselo, que dice la madre de las rameras, o sea, a las hijas de la gran ramera son las que han venido predicando y enseñando esta teología falsa y mentirosa con un solo objetivo, y es que la iglesia o el pueblo de Dios, que son los santos y justos, que van a ser llevados, no sepan la verdad. Exacto. Mire cómo ha sido Satanás tan, llamémoslo tan astuto, y la misma Biblia dice que es una serpiente, ¿cierto? Y es la serpiente antigua. Con su astucia creó teologías humanas para desviar al pueblo de Dios de la verdad. ¿Sí? Y comenzó alejando a la gente de la palabra de Dios. Entonces, cuando la persona no lee las Sagradas Escrituras, a todo lo que le predican, amén. Lo más tremendo de esto es que no lean. Ese es el otro tema. Por años. Yo siempre decía, pues si yo le he leído 3, no sé cuántas veces, desde la Génesis hasta Apocalipsis. No, el problema no es que no la leemos con muchas de las personas. El problema es que no la comprendemos, no la entendemos. Exacto. No sabemos aún yo, por mí, ni leer. Es que es algo tremendo, porque está escrito, por ejemplo, el tema del anticristo está escrito desde que crearon la Biblia. Exacto. Desde que hicieron el canon bíblico, ¿cierto? Sí. Y ahí dice muy claro, en Primera de Juan, qué es el anticristo. Y nunca, es más, en Primera de Juan capítulo 2, verso 18, y en Primera de Juan capítulo 4, dice que el anticristo es la persona
que niega al Padre y niega al Hijo. Eso es tremendo, y eso es para mirar las teologías en que hemos sido enseñados y lo que prácticamente, llamémoslo así, voy a tocar el tema de iglesia, lo que la iglesia está defendiendo. Sí. ¿Qué está defendiendo? Y muchos, cuando uno habla con muchos hermanos de diferentes denominaciones, y sobre todo, y hablo aquí en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos es donde más se ven las falsas teologías y los evangelios modernos. Eso es tremendo. Entonces las personas están defendiendo una teología, ¿sí? ¿A cuántos, inclusive a mí, mis pastores también me enseñaron sobre el famoso anticristo? Y también me dijeron que el anticristo es el último gobernante que va a hacerse pasar por Cristo, ¿cierto? Sí. Y que va a estar en el tercer templo. También me enseñaron eso. Pero cuando yo voy a las Sagradas Escrituras, que es la fuente de la verdad y de la inspiración, encuentro algo muy distinto. Que la misma Biblia dice, bueno, antes de ir a Daniel, volvamos a tocar un poquito ese tema. Vámonos, por favor, abran su Biblia en Primera de Juan, aunque ya sé que lo predicamos y lo enseñamos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 29, habla sobre qué es el anticristo. Y lo más grave, que desde la época de los apóstoles ya habían anticristos, y el apóstol Juan lo dice. Y también dice en el capítulo 4 de Primera de Juan que anticristo es un espíritu, no una persona. Ajá. Ni va a ser una persona, sino que es un sistema de pensamiento, o sea, una teología que va en contra de la verdad de Cristo. Y el verso 22 y 23 es muy claro el apóstol Juan en decir, y pregunta, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, es la verdad. Este es anticristo. Ahí mismo el apóstol dice, este es anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Entonces, ¿por cuántos años? Digo yo, si lo leímos. Sí, no exacto, está escrito. Dice, verso 23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y miren, lo más tremendo es que en segunda de Juan, que es una sola hojita, son 13 versículos, habla sobre lo que es la verdadera doctrina. Y dice el apóstol Juan, está en sus Biblias, por favor léalo. No solamente me escuche, sino vaya a su Biblia y compruébelo. Dice que la verdadera doctrina es la que tiene al Padre y al Hijo. ¿Sí? Que reconocemos al otro Consolador, como es el Espíritu Santo, que vino a enseñarnos. Lea San Juan capítulo 14, 26. Y dice que el Espíritu de verdad ha sido enviado por el Padre en nombre del Hijo para enseñarnos toda la verdad y guiarnos y recordarnos lo que Cristo nos había enseñado. Y su función es convencernos de pecado, de justicia y juicio. No de hacer shows ni espectáculos ni todo lo que están haciendo la mayoría de las iglesias. Entonces, la Biblia tiene muy claro que es anticristo para que usted lo confirme. Por eso, y tiene que ver con el tema de hoy, por eso, Apocalipsis capítulo número 20, léalo por favor y lo vamos a repetir en el verso 10, dice que el diablo, la bestia y el falso profeta están en el lago de fuego y azufre, o serán lanzados al lago de fuego y azufre. Después en el verso 14 dice que la muerte, el famoso ángel de la muerte, que en México lo veneran como la Santísima Muerte, ¿sí? Y en Israel también lo veneró la tribu de Efraín como la Santísima Muerte y hicieron convenios con ellos, dice será lanzado también y el Hades. Pero no, la Biblia nos muestra que el anticristo va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Y vamos a ver hoy por qué. Porque ya todo está revelado para este tiempo. Escuche, revelado. Tú tienes toda la razón cuando me dices a mí que por mucho tiempo, pues hay personas que no entienden o no entendían, ¿cierto? Y resulta que cuando uno va al libro de Daniel, que Daniel tiene que ir, va de la mano con Mateo 24 y va de la mano con el libro de Apocalipsis y parte de los libros proféticos mayores y menores. Ahí se ve.
Daniel dice algo muy claro cuando el arcángel vino a enseñarle y mostrarle los eventos del futuro. En el capítulo 9, verso 22, Daniel dice algo muy tremendo y es la respuesta a lo que tú me dices, que por muchos años las personas leen pero no entienden. Exacto. Leen pero no entienden. O sea, el entendimiento no se ha abierto para muchas personas. Por eso caminan o practican teologías humanas. ¿Qué son las teologías humanas? Lo que el pastor enseña, lo que el pastor cree, lo que el pastor opina o lo que se imagina de acuerdo a un tema bíblico. Pero la verdad bíblica es muy distinta cuando tú te atreves a estudiar la Biblia. Mira algo tremendo. El Señor Jesús en San Juan 5:39 lo encuentra, dijo alguna verdad tremenda. Dijo, escudriñad las Escrituras. Él no dice, lean. Y resulta que la iglesia se ha acostumbrado a leer y a memorizar versos. Por eso tú encuentras a muchos que te recitan la Biblia de memoria, pero resulta que no la entienden. No la comprenden. Y tienen la Biblia. Porque lo que nosotros pensábamos, ¿verdad? O lo que mucha gente, ¿verdad? Piensa todavía ahorita que es como lo está uno hablando. Exacto. No tiene nada que ver. Ahora, resulta que hay otra gran verdad. Y es que la mayoría de las personas del cristianismo no saben los orígenes de la Biblia. Esa es otra. En primer lugar. Amén. Segundo, no saben que la Biblia fue traducida. El Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego. Y al traducir las palabras correctas, le cambiaron su significado. Exacto. Después del griego, inclusive el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Eso es algo tremendo y algo que lo pone a uno que es estudioso de la Biblia a analizar. ¿Por qué? Porque Pablo no era griego. Pablo era judío, o no judío, era israelita. Vamos a quitar la palabra judío porque a la iglesia le enseñaron que todo el pueblo de Israel es judaísmo. No, judaísmo es una cosa y el pueblo de Israel es otra cosa. El pueblo de Dios es algo muy distinto. Pablo el apóstol era hebreo. Él era hebreo y pertenecía a la denominación de su época, que eran los fariseos. Y era un conocedor de la ley y de la palabra de Dios tremenda. Entonces, ¿por qué los escritos, y esto la iglesia no lo sabe, por qué los escritos que encontraron para conformar el canon del Nuevo Testamento tienen origen griego? ¿Ve? Ahí es donde hay que empezar a escudriñar, porque Cristo dijo escudriñar. Escudriñar es estudiar, investigar, indagar, inquirir. O sea, buscar la verdad. Pero como la gente no sabe que la Biblia ha sido traducida, ¿sí? Y al traducir en el hebreo puede significar una cosa, y en español puede significar otra cosa, y en inglés significa otra cosa. Por eso es que cuando tú lees Biblias, por ejemplo, en inglés, cambia la connotación de lo que se está hablando en español. O cuando uno está hablando en español, el caso mío, y mi esposa me va a traducir al idioma inglés, le puede cambiar la connotación de lo que se está hablando. Sí, claro. ¿Sí? Y uno no sabe. Entonces resulta que la gente no sabe que la Biblia fue traducida del hebreo al griego, al latín y luego a los demás idiomas. Entonces, tú tienes una Biblia, por ejemplo, en el caso mío, y la mayoría tenemos la Reina Valera Revisión 1960. Otros tienen otras versiones. Y han notado el cambio. Y han notado que las palabras cambian su significado. Entonces, quien no escudriña la palabra de Dios, la lee y la repite como está traducida, no como está en el original. Y ahí es donde vienen los cambios. Y ahí es donde se han levantado teologías humanas, donde hay hombres que defienden lo que está escrito aquí tal cual como está escrito. Pero cuando vamos a los originales, cuando hablamos de los originales, a veces nos metemos a la Torá o nos metemos a otros libros que son del pueblo de Israel, donde salió la palabra de Dios prácticamente, encontramos que es completamente distinto a lo que a nosotros nos entregaron, que son copias bíblicas. Entonces por eso cambian. Cuando uno viene a predicar y a enseñar las cosas,
A veces las personas piensan que uno viene con un evangelio distinto, ¿sí? Y quienes son lectores y que se memorizan la palabra de Dios, piensan que uno está predicando un evangelio distinto, piensan que uno está, quién sabe, diciendo cosas distintas, y notan la diferencia entre otros predicadores y los que estamos exponiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sí hemos tenido el tiempo de entrar, de investigar, de estudiar, de prepararnos, ¿sí? Y sobre todo de mirar los correctos significados de las palabras en el origen de la fuente del pueblo de Dios, de nuestro Dios. Entonces aquí cambia la connotación de todo. Pero ¿por qué mucha gente no entiende? Primero, por lo que acabamos de mencionar. Y segundo, porque no le piden al Espíritu Santo que los guíe a toda verdad y les abra el entendimiento. Miren lo que pasó con el profeta Daniel. Capítulo 9, verso 22 dice que estaban en oración y apareció el arcángel Gabriel y le empezó a hablar. Y él dice, en el verso 22 dice, y me hizo entender. Tal será la connotación que lo obligó a entender. Porque él no entendía. Lo forzó. Que lo estrujó, sí, entienda. Le explicaba y le hablaba y él no entendía. Por eso Daniel dice, y me hizo entender. Dice, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte, escuche esto, sabiduría. Imagínense, por ejemplo, la palabra, todas las Biblias dicen sabiduría. Y la traducción correcta o el significado correcto de la palabra sabiduría, porque sabiduría es una palabra griega, es conocimiento. En vez de decir sabiduría, debería decir conocimiento. O sea, he venido a darte conocimiento. Por eso en Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría, o sea, del conocimiento, es el temor a nuestro Dios. En español le pusieron Jehová, Yahweh, cuyo nombre es Yahweh. ¿Sí? Entonces, comenzando por ese lado, entonces la gente no tiene conocimiento, ¿sí? Porque al cambiar la palabra sabiduría, la gente se está imaginando que se necesita ser sabio. Y sabio traduce que una persona sabia es la que tiene conocimiento. ¿Sí? sí, Pongamos un ejemplo, mecánica automotriz o mecatrónica. Yo estoy trabajando en mecatrónica, tengo el conocimiento. Eso me hace sabio en mi oficio, claro. ¿cierto? Pero quien no tiene conocimiento en mecánica automotriz, no tiene la sabiduría. Entonces la palabra realmente es conocimiento. Y él dice, el arcángel Gabriel le dijo en el verso 22 de Daniel 9, sígame por favor en su Biblia. Dice, he salido para darte conocimiento, pero también dice, y entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy tremendo. Si la persona no tiene conocimiento, pues no va a entender. Por ejemplo, la palabra de Dios está escrito con muchos simbolismos y no porque la hayan codificado. Es que yo he escuchado también que es que viene codificada y por eso la gente no la entiende. No. Lo que pasa es que los profetas hablaron de acuerdo al conocimiento que tenían en su época. Sí, claro. ¿Sí? Hay partes, y se los vuelvo a soltar para todos los que son estudiosos de las Sagradas Escrituras, sobre todo libros proféticos, hay partes en los libros proféticos donde dice que ellos vieron pájaros o aves, ¿sí? Volando, y dice que debajo de sus alas traían como leones rugiendo. Sí. Por Dios, esos son aviones, y debajo de los leones son los motores. Amén, en el tiempo ellos no sabían que era un avión. Él simplemente vio la visión del futuro y escribió de acuerdo a su conocimiento. Exacto. El arcángel no le dijo, mire, es que en el futuro se van a llamar. No, le dijo, vea y escriba. ¿Sí? Pero también dice que le abrió el entendimiento. ¿Por qué? Porque él también era conocedor de la ley mosaica y defendía la ley mosaica, como decimos nosotros, a capa y espada. Así como muchos defienden la Reina Valera o la Biblia, pero hasta la muerte. Pero es necesario tener el conocimiento, pero el entendimiento, o sea, entender y comprender. Porque si usted no tiene conocimiento, ¿qué va a entender? ¿Qué va a comprender? Nada. Entonces, por eso es necesario que Dios levante hombres y mujeres, o hombres como nosotros, llamémoslo así, porque en la Biblia dice que hombres son varón y hembra, no varones. ¿Sí? Amén. Léase allá Génesis capítulo 5, verso 1 y 2, dice que Dios creó al hombre, varón y hembra. Entonces,
Cuando Dios levanta a hombres que tienen el conocimiento, estos hombres salen y exponen lo que conocen porque Dios se lo dio. ¿Por qué? Porque adquirieron conocimiento, pero también entendieron. Entonces, algo muy bonito que dice en el capítulo 12 de Daniel, ¿sí? Dice, verso 4, capítulo 12, verso 4, para que usted entienda, dice, pero tú, Daniel, es una orden del arcángel Gabriel, le dijo, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ya, le mostró todo, aún todo lo que le mostraron a Juan en la isla de Patmos en el Apocalipsis. Pero le dijo, ciérralo. ¿Por qué ciérralo? ¿Por qué no le permitió seguir escribiendo? Porque nadie le iba a entender absolutamente nada de que las estrellas que caían de los cielos a la tierra iban a ser bombas. Nadie iba a creer que habían aviones de combate. Mire, por ejemplo, dice que hay aves, en los libros proféticos dice que hay unas aves que escupen fuego por sus bocas y por sus colas. ¿Qué son? Pues sí, también los mismos. Los aviones de combate. Si usted mira un Mirage o un avión de combate, van botando fuego por su cola. Y eso es lo que les permite volar más fuerte. Pero cuando lanzan los misiles, están escupiendo hasta fuego por debajo de sus alas. Lo que está escrito. Lo que pasa es que no lo entendíamos y no lo comprendíamos porque no había llegado el tiempo. Y es tremendo porque ahorita que estás hablando de eso, y apenas hace poquito, que se empezó a revelar. Exacto. Todo eso. Porque antes no lo entendíamos. Sí. Y ahorita sí podemos mirar y podemos relacionar con lo que está pasando. Mire, hay unos pocos hombres en el mundo entero, y no voy a reservar los nombres de ellos, no solamente por respeto, sino por no causar una conmoción en este momento, porque sabemos que nos están viendo en el mundo entero. Y sabemos que cosas que Dios nos está mostrando, ya se las está mostrando a otros hombres y están haciendo TikTok. Lo que nosotros hacemos ya, ellos están en otro lado, TikTok y cosas, confirmando lo que Dios nos ha dado a nosotros, y para nosotros ha sido, wow, sí, está revelado. No fue una invención. Eso es algo muy lindo saber eso. Entonces, hay unos hombres que Dios había levantado años atrás, y estoy hablando de menos de 10 años para acá, que se habían atrevido a decir ciertas cosas y los tildaron hasta de falsos profetas. Y hoy el tiempo les está dando la razón de que sí habían sido enviados por Dios para traer un mensaje a la humanidad. Solamente que la humanidad no entiende, porque simplemente coge la Biblia, los que la tienen todavía, porque hay mucho pueblo de Dios que ya no usa la Biblia, los que la tienen no la están leyendo. Y si la están leyendo, lo hacen con la intención de memorizar el versículo bíblico. Tal vez, y con respeto lo digo, mi amado hermano, no es por ofenderlo, para lucirse y mostrarse en su iglesia como súper espiritual. Pero la ponen por obra, no. La mayoría han dejado su Biblia a un lado y ahora tienen su celular. Pero cuando va a haber, digamos, si va a haber una predicación o se van a poner a ver los videos de predicaciones, ¡pah! Saltó un video interesante de un chisme de una pelea o de accidentes o algo, y ahí cambió y ¡pum! Satanás le robó en ese momento el tiempo de aprender. Entonces, todo eso es muy cierto, que estamos a veces mirando algo bien importante que tiene que ver con la palabra y sale eso, y eso es la forma de cómo el enemigo quiere distraernos, y rápidamente se distrae uno. Y es que la función de Satanás, ¿sabe cuál es tan tremenda? Distraer al ser humano para que no entienda la verdad. Porque si el ser humano comprendiera la verdad, tranquilamente estaría preparándose para recibir a su Señor muy pronto. Claro. Porque los tiempos están cumplidos. Amén. Las profecías cumplidas. Y vamos a entrar en una tremenda. ¿Qué es el hijo de perdición? ¿Qué es el ser de iniquidad? ¿Por qué el Apocalipsis no muestra al famoso anticristo en el infierno ni en el lago de fuego y azufre? Esa es una pregunta tremenda. Y resulta que el apóstol Pablo no menciona, escucha esto porque es tremendo, el apóstol Pablo no menciona que él vio el futuro. No hay una profecía del apóstol Pablo hacia el mañana de los eventos del futuro. Pero habló de eso. Y habló de tal manera que en la traducción a nuestros idiomas nadie lo comprende. Y esta noche le pido al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo de Dios, que nos abra el entendimiento, porque voy a hablar del hijo de iniquidad
¿qué es? ¿Por qué no aparece en el Apocalipsis? Y tercero, porque ese ser de iniquidad, escuchen lo que estoy diciendo, ser. La palabra ser, hoy me hicieron esa pregunta cuando estábamos en la comida, me decía el Xavier, ¿qué es ser? ¿Sí? Y la definición de ser es que existe. Ser es algo que existe. Ser vivo es un ser que existe y tiene vida. Por ejemplo, el agua, usted y yo somos seres vivos, los animales son seres vivos, las flores, la naturaleza son seres vivos, porque la Biblia dice que la naturaleza gime pidiendo la redención. Entonces es viva, ¿cierto? Pero hay seres que son inertes. Por ejemplo, una piedra. Una piedra es un ser que existe, pero no tiene vida. ¿Sí? Aquí le llaman chapopote, yo no sé si en México dicen todo, o ustedes en México le dicen chapopote al asfalto, a las vías. ¿Sí? Eso es un ser inerte, porque está ahí quieto, no tiene vida, no se reproduce. ¿Ya? Entonces la Biblia habla que el ser de iniquidad, eso es tremendo. Ojo con esa palabra. Él es el que va a hacer marcar a la gente con la famosa marcación de la bestia, que es el número de identificación, y todo el mundo lo conocemos como el 666. Entonces vamos a entrar a la palabra de Dios porque es tremendo, ¿vale? Vamos. Quiero invitarlos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a desglosar eso y nos vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 13. Entonces vamos a ver qué fue lo que Pablo dijo. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del verso 1 al verso 12. Esto es tremendo, esto es muy fuerte. Y hoy para muchos se les van a abrir los ojos en el nombre del Señor Jesús y se van a empezar a preparar porque estamos viviendo tiempos apocalípticos. Amén. Es algo tremendo. Muchas teologías han enseñado, y un gran amigo, también no voy a reservar el nombre, hace unos días me dijo, qué tremendo lo que usted está enseñando. No, eso es tremendo. Yo estoy hablando a los jóvenes, a los muchachos, y eso preguntas y todo el mundo está conmocionado aquí. Y mi amigo está en Colombia. Otros en otras naciones, otros nos preguntan por el Messenger. Hemos tenido conversaciones edificantes con otras personas por Messenger, donde me dicen, no, pero es que es tremendo. Y uno, le respeto mucho, también me recuerdo su nombre, me dijo, interesantísima su teoría. Ojo, no son teorías, está escrito en la palabra de Dios. Teoría es cuando uno se inventa algo, a ver si le resulta o no le resulta. Pero resulta que todo lo que yo estoy hablando está escrito en la Biblia, solamente que hoy que estamos viviendo los últimos tiempos, podemos notar que es verdad porque ya se quitó el velo de la desinformación, se quitó la máscara y ya Dios está mostrando todo. Vamos a ver, dice, ahí tiene un título, ¿qué dice? ¿No tiene título o no? Capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, dice, manifestación, escuche porque acá hay una mala traducción, pésima traducción. Los originales no dicen del hombre de pecado. Es nuestras copias que dicen manifestación del hombre de pecado. Por eso, al tener esta mala traducción, la gente piensa que es un ser humano. No. Es manifestación del ser de pecado. Ser de pecado. No hombre. No dicen los originales hombre. Lees la traducción que le pusieron hombre y de ese título, exacto, de ahí es en donde todo el mundo se imagina que es un ser humano. Amén. Y quiero recordarle para usted que es estudioso y lo puede confirmar, que la Biblia originalmente no tenía ni capítulos, ni versículos, ni títulos. Las Biblias originales eran historias narradas. ¿Sí? Era como coger un libro y leerlo. Los hombres supuestamente, y yo digo que Satanás también está metido dentro de eso, ¿por qué? Porque la Biblia que nosotros usamos, o todas las Biblias, tienen origen en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, quienes fueron las que cogieron la Tanaj, el Antiguo Testamento, y lo tradujeron
y luego recopilaron toda la historia o las cartas que si supuestamente existieran del apóstol Pablo y conformaron el canon del Nuevo Testamento. Ellos, los católicos, no participó ni un cristiano, ningún evangélico, ningún protestante, ninguno del pueblo hebreo, y lo puede corroborar en Google si quiere, porque es la única fuente de información que hay en este momento. Ninguno otro participó en la conformación del canon bíblico, y fue por orden del Papa Dámaso I en compañía de su amigo el emperador Constantino de Roma. Y ellos fueron los que tomaron la decisión de sacar ciertos libros que los llamaron apócrifos. ¿Sí? Ellos les dijeron que eran apócrifos. Y dijeron, y por ahí hay un pastorcito, y ese sí lo llamo pastorcito mentiroso, ya ni siquiera quiero pronunciar su nombre, donde dice que los sacaron porque no son inspirados. Pero resulta que si usted se atreve a leerlos como yo, va a encontrar verdades fundamentales que la misma Biblia que nosotros usamos lo corrobora. Donde se habla de Satanás, el gobierno de Satanás, quiénes son, cómo se mueven, cómo están dentro de los humanos y qué es lo que han venido haciendo con la humanidad. Pero mira, ahora que estamos hablando de todo esto, sabemos ahora entendemos por qué fueron sacados. Claro. Antiguamente, pues no, porque decíamos, bueno, son libros que los sacaron porque no correspondían aquí. Exacto. Sin entenderlo. Exacto. Pero ahora que sabemos que es información pura, y que nos han sacado para que nosotros no conozcamos lo que está en verdad en la palabra y que podamos entender lo que dice acá con lo que dice allá que han sacado. Fíjense, por ejemplo, cuántos apóstoles existieron. Exacto. 12 en total, llamemos al apóstol Juan 12. 12 apóstoles, ¿cierto? Perdón, al apóstol Pablo, porque Pablo reemplazó a Judas. Sí. ¿Cierto? ¿Y dónde están los escritos de los demás apóstoles? Exacto. Que son verdades tremendas. Exacto. Inclusive, hay eruditos que son gente que ha tenido conocimiento, que sabe y certifica que al apóstol Pablo le cortaron muchas verdades de sus cartas donde hablaba de Satanás. ¿Quién es? ¿Cómo gobernaba? Al punto que Pablo, cuando habla de Satanás y el gobierno de Satanás, dice Pablo que Cristo los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. ¿Dónde está eso? Exacto. Y Pablo dice en Efesios capítulo 6, verso 12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes y gobernadores de las tinieblas que están en las mansiones celestes. Y ahí para de contar, ¿dónde está el resto de la información de ellos? Entonces tomaron la determinación de quitarlos, esconderlos, porque muchos de esos libros estaban escondidos. Y es más, se dice que en el Vaticano están escondidos los escritos que dejaron los demás apóstoles con las verdades fundamentales que el ser humano no puede saber. O no podía saber. Están cerradas, no las podemos sacar. ¿Cuándo vamos a saber la verdad en verdad de todo lo que dice ahí? Es tremendo. Pero el Señor está revelando de una forma o de otra. Hemos encontrado libros para prepararnos. Libros como Enoch, el libro de Enoch, el libro de Jacer, que habla de las verdades del Edén. Unas cosas pero impresionantes. Y ahí sí, cuando empiezas a leer, wow. Cuando usted empieza a leer toda la información, están las profecías de Moisés que no están en el canon bíblico, están los hechos de Salomón, cosas tremendas que hablan de quiénes son Satanás, los demonios, los ángeles caídos, cómo gobiernan, cómo dominan, prácticamente de lo que usted sabe pero nunca ha investigado porque a veces tienen temor de averiguar de los Illuminatis, de los reptilianos, unas cosas son, pero impresionantes. impresionantes. ¿Y por qué están ahí? ¿De dónde vinieron? Exacto. Wow. Y cuando usted coge su Biblia, cuando usted tiene esa información y después coge su Biblia, ¡pah!, se le cayó el velo de la religiosidad y empieza a prepararse porque Cristo está por venir por su pueblo. Amén. ¿Y no cuál pueblo? Por una religión. Viene por el que se ha preparado, dice Apocalipsis 19, versos 7 y 8. No por denominaciones, no por religión. El justo. Por los justos y santos. Amén. Es algo tremendo. Ahí está escrito. Entonces, le pusieron manifestación del hombre de pecado. Y quiero llevarlo a algo que usted aprenda primero. Quiero que vaya al libro de Génesis, capítulo 5. ¿Por qué dice hombre de pecado? Ojo, Génesis capítulo 5, verso 1 y 2. Por favor, vayamos todos. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios, o Yahweh, al hombre,
a semejanza de Dios lo hizo. Verso 2 dice una gran verdad que usted tiene que saber. Varón y hembra los creó. Fíjese que el verso 1 de Génesis capítulo 5 dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra. Entonces le estoy enseñando otra gran verdad. Y es que cuando usted lea en la palabra de Dios o encuentre la palabra hombre, se refiere o puede ser varón o hembra. O sea, que es humanidad. Exacto, la humanidad que creó Dios, cuando dice creó al hombre, está en varón y hembra. No lo digo yo, está escrito en la palabra de Dios desde hace miles de años. ¿Sí? Para que vea que la Biblia no es machista, sino que los hombres con sus teologías han cogido y la han vuelto machista por no saber leer correctamente. Cuando la Biblia habla de hombre, dice varón y hembra. Y por no saber de los errores de traducción y el correcto significado de las palabras, y por no saber cómo era la Biblia original, se pasan en un título que a alguien le puso, y resulta que se sabe, no sé el nombre todavía, que una monja católica apostólica romana fue la que tradujo la Reina Valera. Porque antiguamente la Reina Valera se dividía en Cipriano y Valera, y luego las unificaron. Y hay otras versiones de la Reina Valera, por si no lo sabían, que eso cambian más las cosas. Entonces, vamos al verso 1 de 2 Tesalonicenses. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, miren lo que dice Pablo, y lo estaba diciendo en su momento y en su tiempo mientras estaba vivo. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y aquí los que no estudian, los falsos profetas, se paran en este versículo para engañar al pueblo de Dios, para que no tenga el conocimiento de la verdad. Y sigan esperando a un ser llamado anticristo que no existe, no es real y jamás va a aparecer. Y no le enseñan a la gente lo que dice en 1 de Juan capítulo 2, versos 22 y 23, que anticristo es el que niega la verdadera y única doctrina que habla la palabra de Dios. Aunque existe el Espíritu Santo y es el otro consolador y es el que nos guía a la verdad y quien nos está protegiendo, la Biblia que usted y yo usamos habla de una verdadera y única doctrina. Léala en 2 de Juan, por favor, para que usted abra los ojos a la verdad y no se siga dejando engañar por teologías mentirosas. Porque Juan dijo que era un espíritu, que es un sistema de pensamiento que lleva a las personas a caminar en una verdad leudada. Un poco de verdad, un poco de mentira. Y dice que cuando la persona camina en la levadura, que es falsedad, todo lo hace falsedad y su fin es el infierno. Por desconocimiento de la verdad. Atentos a lo que estoy diciendo. Se van a condenar muchos creyendo que están en la verdad, que están adorando a Cristo y sirviendo a Cristo, cuando están en una mentira en nombre de Cristo y en nombre del Espíritu Santo y en nombre del Padre Celestial. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, esa es la palabra. Oseas capítulo Falta de conocimiento. 4, verso 6. Por eso toca volver a las Sagradas Escrituras. Volver al camino antiguo para entender la verdad y no dejarnos estar engañando más. Es algo tremendo, dice, para que usted vea que en la época de Pablo ya estaban esperando a Cristo. Y aun cuando tú lees sobre la verdad del anticristo, en 1 de Juan capítulo 2, verso 18, Juan tuvo que aclarar qué es el anticristo, porque ya estaban esperando al Mesías en ese momento. Sí. Y aún Juan dijo, ya hay anticristos en medio de nosotros. Ya desde entonces, y ahora que estamos con esto estudiando, digo yo, wow, ¿cómo es posible que... Y nosotros todo el tiempo hemos pensado, pero bueno, habíamos pensado y ahorita gracias a Dios se ha revelado, pero estábamos pensando que a este tiempo o en el futuro aún todavía. Y ahí dice que desde entonces... Desde el mismo momento de la época apostólica. En otras palabras, en aquel entonces no creían en el Padre o en el Hijo. Exacto. Entonces miren lo que dice Pablo, verso 2, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Escuche, ni por espíritu. Si ve lo que dice, ni por un espíritu,
ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Ve lo que dice Pablo? Pablo está advirtiendo, oigan, ni como si fuera nuestra. O sea, ¿qué quiere mostrar esto? Que ya estaban falsificando, estaban enviando cartas en nombre de Pablo sin que él las mandara. Por eso él dice, ni por carta como si fuese nuestra. No es lo mismo que está pasando en el Facebook hoy en día, que están clonando los Facebook y están mandando mensajes desubicantes a las personas y no necesitan ni la clave, sino crear otra página y ya. Por eso dice muy claro, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya les aclaró, no se afanen, no está cerca lo que le estaba diciendo Pablo. No se dejen engañar. Ojo con esto y van para ustedes. No se dejen engañar. El problema, que lo que hemos notado de los estudios que nosotros realizamos, es que Satanás fue tan hábil y tan astuto que le usó la palabra desde el comienzo. A él no le es permitido cambiar la palabra. Él no puede cambiar la palabra. Él no puede quitar lo que Dios estableció y dejó escrito. Pero la cambia y la manipula. No la niega, la manipula y la mezcla y preparó a muchos con título de cristianismo en las teologías. Dice la palabra que los tenía preparados desde entonces. Sí, los preparó en teologías, o sea, en un sistema de pensamiento para que crean que están en la verdad, ¿sí? Y los alejó de la palabra de Dios. Pero cuando la persona entra a la palabra de Dios, encuentra la verdad y se le cae el velo de la religiosidad. Es algo tremendo. Dice, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera. Y mi querido hermano que usted me está viendo, que nos está escuchando, la única manera o forma en que usted no sea engañado es que usted vuelva a la palabra de Dios y la lea y la analice, la escudriñe. Si usted no vuelve a la palabra de Dios, usted va a pensar que porque se tiene una iglesia hermosa, que porque hay multitud de personas en la congregación y porque hablan de Cristo, todo es verdad y usted resulta diciendo amén y usted se siente bendecido. Usted cree que porque llega en una reunión y siente, como dicen, esa mentira y falsedad, sentí el toque del Espíritu. Eso es una mentira, él no llega a tocar a nadie. Él convence de pecado, justicia y juicio porque usted debe ser templo donde él habite, no que él venga a tocarlo. Es una mentira. Entonces piensan que están en la verdad. ¿Por qué? Porque no han entrado, no conocen la verdad. Si conocieran la verdad de la palabra de Dios, saldrían huyendo de esos lugares. Porque no conocen la verdad, es que están así. Pero quien conoce la verdad empieza a seguir al verdadero Cristo, al verdadero Espíritu Santo y adorando al Padre Celestial y reconociendo. Miren lo que dice la Escritura. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. Y la gente le enseñaron, espere que por acá lo tengo, déjame, lo voy a buscar. Ya lo tengo. A la gente le enseñaron que apostasía es apartarse del evangelio de Cristo. Del Cristo que han enseñado. O sea, si alguna persona se sale de la iglesia donde está reunido, de la denominación donde está, le están diciendo es que apostató de la fe. Y eso es una mentira. La verdadera apostasía, si quiere leerlo, vaya conmigo, por favor, pase la hojita ahí nomás, a 1 de Timoteo capítulo 4, del verso 1 al 4. En el verso 1, verso 1. 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice muy claro el apóstol Pablo, y le pusieron por título predicción. Predecir es hablar antes de que suceda, ¿sí? Dice predicción de la apostasía. Dice así, pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? Es lo que hay que preguntar. Porque Pablo no dijo el Espíritu Santo. Ojo con esto. O sea, hay que analizar lo que está escrito y no estar simplemente que porque está escrito repetir como loras. Porque si usted se va a la historia de Balaam y la burra, eso es increíble. Usted encuentra que hubo un espíritu engañador en aquella época que engañó a Balaam. Porque llegó el ángel de Jehová, lo voy a resumir para no salirme del tema. Llegó el ángel de Jehová y le dijo a Balaam, no vayas a maldecir a mi pueblo.
Y dice Balaam que por la noche, ojo, en la noche, oyó una voz que le dijo, ve, ve, y yo te diré qué decir. Y al otro día, cuando él fue, escuche, el ángel vino y le dijo, no vaya. Por la noche escuchó una voz que le dijo, vaya tranquilo. Y al otro día se va obedeciendo lo que escuchó por la noche. Dice que el ángel de Jehová estaba con una espada listo para matarlo. Y la burrita del susto se frenó. Porque los animales tienen la capacidad de ver lo sobrenatural. O sea, lo no humano, lo espiritual, lo invisible, para que me entiendan. Y dice la escritura que el ángel de Jehová le dijo, por cuanto desobedeciste mi voz, y gracias a este animal, porque te voy a matar. Y dice que él cayó postrado en adoración y pidió perdón. Entonces fíjese que hubo un espíritu engañador que engañó a Balaam y vino por la noche. Y así hay muchos creyendo a espíritus engañadores que están hablando en nombre de Dios y mandando a hacer cosas que Él en su palabra no permite. Y no lo saben. ¿Por qué no lo saben? Fíjense, para muchos se les está abriendo los ojos en este momento de lo que hablé de Balaam y de burra. Y se van a ir a buscar en la Biblia y van a encontrar. Porque llegó la hora de que los sellos se abren y el conocimiento sale a la luz. Y la iglesia se prepara para recibir a su Señor. Y no con teologías humanas, sino con la verdad de la bendita palabra del Señor. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, escucha, postreros son últimos tiempos. Alguien me preguntaba hace unos meses y me decía, pastor, pero los postreros tiempos, ¿cuándo van a empezar? Los postreros tiempos comenzaron desde que Cristo subió a los cielos, comenzaron los postreros tiempos. Porque los que no estudian no saben que el reloj de Dios se paró al final de la última semana de la semana 69, que habla Daniel. Y comenzó el tiempo y el periodo de la gracia, donde el hombre decide si acepta o no acepta las cosas de Dios y, como digo yo, decide su futuro. ¿Sí? Que a algunos pastorcitos no les gusta que yo hable así, pero es la verdad, es la verdad. Y resulta que Juan tuvo que aclararlo, ¿sí? Estaba en 1 Juan capítulo 2 y capítulo 4, dice espíritus engañadores que estaban negando a Cristo, ¿sí? Ya en esos tiempos, en todos los postreros tiempos, estos son los últimos, pero los postreros comenzaron desde que Cristo subió a los cielos. Empezamos a ver, el tiempo se paró, la última semana que tenía que cumplirse se paró y comenzó el periodo de la gracia, que en la traducción errónea y malintencionada le escribieron que somos salvos por gracia, o sea que yo peque o no peque, por el hecho de reconocer a Cristo ya soy salvo, y muchos están parados en esa falsa teología. Y nada, que es en la gracia. Y estamos en el periodo de la gracia, donde si tú no te preparas como una virgen sensata, se te cierran la puerta. Exacto. Y no vas a las bodas del Cordero. Y salvos por gracia es en el tiempo de la gracia. Es en el tiempo de la gracia en que tú y yo tengamos la esencia del Cordero de Dios. Exacto. Por obediencia a Él. Y muchos dicen, soy salvo por gracia. Sí, o sea, pero pecan, viven en pecado, viven con su vida como si nada. Y como alguno por ahí me escribió un día, es que ser salvo por gracia significa que si yo estoy pecando y muero en pecado, ya soy salvo porque acepté y pronuncié el nombre de Cristo. Ojo, porque las malas traducciones están llevando a muchos al abismo. Por eso Cristo dijo allá en los evangelios, son ciegos y guías de ciegos. Y el ciego es el que no tiene conocimiento porque no ve. Y aún el apóstol Isaías y Jesús lo dijo allá en Mateo 14, que algunos viendo no ven, oyendo no oyen. Y en en 2 Corintios 4, verso 3 dice que los entendidos son los que van a alcanzar la vida eterna. Y los que no entienden ni comprenden se van a condenar. ¿Por qué? Porque rechazan el conocimiento. Es increíble y está escrito en la palabra. Sí, pues si la palabra claramente nos dice que el justo dice que con dificultad. Con dificultad se salva, imagínense. Dice, ¿dónde quedará limpio? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, algunos, mire, no dice todos, dice algunos, pero ese algunos indica multitud. Algunos
apostatarán de la fe. Miren lo que es apostatar de la fe. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son los espíritus engañadores? Los que no te enseñan la verdadera doctrina. Esos son los espíritus engañadores. Y léase, por favor, 1 Juan capítulo 2 y capítulo 4. Dice que los espíritus engañadores son los que están o son el anticristo. Los que niegan al Padre y niegan al Hijo. Entonces, las teologías humanas de estos últimos tiempos, que niegan al Padre Celestial, y las otras, la otra, que ahora reconocen a Cristo es por el nombre, pero dirigieron la adoración exclusiva al Espíritu Santo. Oración fuerte al Espíritu Santo, no sé qué al Espíritu Santo, pero no están ni adorando ni honrando a Cristo. Y yo sé que para muchos creyentes es duro escucharme en hablar esto, pero la Biblia lo dice muy claro. Léase Apocalipsis capítulo 5. ¿A quién dieron la adoración en los cielos? ¿O a quién se debe adorar? Está muy claro en su Biblia, por favor léalo. Dice al Padre, y el Padre ordenó que se adorara al Hijo. Pare de contar. El otro consolador, como dice San Juan 14:16, es para guiarnos a la verdad. Es el que nos guía toda justicia. El que nos lleva a través de la verdad, de la palabra de Dios, al camino que es Cristo, y Cristo nos lleva al Padre Celestial. Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre sino a través mío. Pero ¿quién nos lleva a Cristo? Nos lleva a Cristo el Espíritu Santo, el Paracletos, el otro consolador. Es su función. No hacer shows y espectáculos dentro de las congregaciones, con falsos milagros, con mentiras. Por eso él dijo en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y la iglesia, muchas de las iglesias, no digo todas, porque muchas están saliendo de las mentiras porque están volviendo a la palabra de Dios. Hay muchos hermanos que están volviendo a la verdad. Y él dijo, no todo el que me diga Señor, Señor. Y las iglesias, la mayoría están diciéndole a él, Señor, Señor. Eso es adorarle, eso es respetarlo, eso es honrarlo, eso es cantarle, eso es hacer 50,000 cosas en su nombre. Pero ¿quién le está obedeciendo? Cuando él en San Juan 17:3 dijo que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, hablando de su Padre. Y en Mateo 7:21 dijo, solamente los que hacen la voluntad de mi Padre son los que entran al reino de los cielos. Por eso Juan dice que la verdadera doctrina es reconocer al Padre y reconocer al Hijo. Está escrito en su Biblia, por favor, búsquenlo. Búsquenlo y confronten a sus pastores, confronten a sus líderes y díganle por qué la Biblia está enseñando esto y por qué usted me está enseñando esto. Tal vez usted sea el instrumento para que ese hombre o esa mujer salgan de su error denominacional a la verdad de Cristo que está en su bendita palabra. No tenga miedo, hable la verdad. Al fin y al cabo, sabemos, ¿verdad?, que si hablamos la verdad, nos espera algo hermoso. La vida eterna, la corona de gracia. O sea, en verdad, ¿qué tenemos que perder? Nada, vamos a ganar. Sin embargo, vamos a ganar todo. Aparte de eso, ganaremos almas. Miren, para el Señor. Dice Pablo acá en el versículo 1 de 1 Timoteo 4, dice que son espíritus engañadores. ¿Qué es qué espíritu engañador? Sistemas de pensamiento, opiniones personales, y dice que son doctrinas de demonios. Satanás está metido detrás de las teologías. Todo lo que se opine de la palabra, se hable de la palabra, que no esté en la palabra es una opinión personal y se convierte en teología humana. Así hablen de Cristo. Es lo que Cristo estableció en su palabra. Pues eso es lo que yo siempre me he preguntado y digo, bueno, si están hablando la palabra, pero está la leudada, es en donde no están hablando totalmente lo que es. No hablan la verdad. La verdad. Dice, verso 4, verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aquí viene lo tremendo. Dice, y se manifieste el hombre de pecado. Ojo, porque es una mala traducción. No es un hombre, no es un ser humano. Y le voy a demostrar por qué no es un ser humano. Dice el hijo de perdición. ¿Por qué no es un hombre? Porque los hombres tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí es así o no es así? Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu
proviene de Dios y es el que le da vida al cuerpo, donde el alma está, donde yo estoy. Y el alma, cuando sale del cuerpo, cuando el cuerpo muere, si es un ser humano, si es un hombre, porque hombre viene de la palabra ser humano, cuando el cuerpo muere, el espíritu, dice la escritura, vuelve a Dios, el cuerpo va al polvo y la persona va al lugar de reposo, que es el paraíso donde está el seno de Abraham, o al lugar de tormento mientras viene el juicio final. ¿Es así o no? Sí. O sea, se va al infierno o al paraíso, mientras llega el juicio final, ¿cierto? Y cuando llega el juicio final, las almas de los hombres van a ir al infierno y luego el lago de fuego y azufre, de los que no están escritos en el libro de la vida. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿por qué en el lago de fuego, en Apocalipsis 20:10, no aparece el alma, no aparece el anticristo, no aparece el hijo de perdición ni en el infierno ni en el lago de fuego? Amén. No es un hombre, no es un ser humano, porque si fuera así, el juicio está destinado para los ángeles caídos y los humanos que se apartaron del único y verdadero Dios. Amén. ¿Ve el error de traducción? Satanás le metió la mano por no ir a los originales y le pusieron hombre. Sí. Y se manifiesta el hombre. No es el hombre, es el ser. El ser. O viene algo más grave, que debía decir y se manifieste la imagen del hombre. Y ya les voy a decir por qué debería decir así. La imagen del hombre. Repito, si verdaderamente fuera un hombre como está escrito, el hombre es de un ser humano. Y el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. El espíritu parte de Dios, el cuerpo va al polvo, por eso hay funerales y nos entierran. Y el alma, somos nosotros, realmente, que estamos en un cuerpo donde Dios nos permitió vivir el aliento de vida, ¿sí? Dice, se va al paraíso, que es el lugar de descanso, acuérdense la parábola de Lázaro y el rico, y el lugar de tormento, que es el infierno donde estaba el rico, mientras llega el juicio final. Si usted se lee el quinto sello de Apocalipsis capítulo 6, dice que los muertos en Cristo le están clamando y le suplican, Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra muerte? Y él le dijo, espérense un tantico, quédense allá. Les dieron vestiduras blancas y le dijeron, quédense allá descansando, porque no ha llegado, no se ha completado el número de conciertos que han de morir por mí en la tierra. Ya, entonces fíjese, si fuera un humano, estaría en el infierno, o lo nombrarían en el agua de fuego y azufre. ¿Por qué no lo nombra? Porque no es un humano. Está mal traducido para confundir a la iglesia y que la iglesia espere a un ser humano como rey, como un anticristo, cuando no existe y no va a llegar. Exacto. Le voy a decir por qué. ¡Oh, tremendo! Vámonos, por favor. Estoy leyendo 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Voy en el verso 3. Vuelvo a leerlo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y estamos en mover de la apostasía, donde hay teologías, pero por todo lado. Solamente abra su celular en Facebook y empiece a pasar y verá cuántos profetas, cuántos hablando de Dios y diciendo cosas que ni siquiera son reales, porque no está en la Biblia. Vámonos. Vuelvo a leerlo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sabemos que eso no es correcto, está mal traducido para que no se sepa la verdad. Y es la imagen del hombre o el ser de iniquidad. Vamos a Apocalipsis, por favor. Capítulo 13. Aquí viene lo sabroso. Aquí viene Apocalipsis capítulo 13, verso 15. La famosa marcación de la bestia, la marca de la bestia. Tenemos que hablarlo y lo vamos a hablar ya. Dice así la palabra de Dios desde el verso... dice desde el verso 11, vamos a leerlo desde el verso 11. ¿Ven? Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y esto ya se vivió. En el año de 1729, si no me estoy equivocando,
cuando si no me estoy equivocando de fecha, cuando se creó el Estado Vaticano, ¿sí? Él recibió la herida de muerte y volvió a vivir. También se asemejó a Juan Pablo II, porque recibió un disparo en la cabeza y volvió a vivir. Pero está hablando de la bestia, del Imperio Romano como tal. Es la cuarta bestia de la figura de Daniel, que pasó en los pies de hierro y en el empeine, donde van los de la mitad hacia adelante, donde van los dedos, se convirtió en barro. Pasó de ser imperio militar a imperio religioso y es quien controla el mundo entero. Por eso, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre, que ya pasó, el Vaticano y el Papa dio la orden a todos los bancos del mundo, a todos los jerarcas de la Iglesia Católica en el mundo entero, que sacaran el dinero de los bancos y los trasladaran al Banco del Vaticano. Y eso originó una crisis económica mundial, que muchos no la han visto todavía, pero otros a partir del 1 de enero, esto se va a poner pesado. Muchas empresas en quiebra, las tasas de crédito subieron desbordadamente, han mantenido los salarios porque les toca legalmente. Eso va a ser una cosa tremenda a partir del otro año. Dice, también harán grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y resulta que ya están haciendo descender fuego del cielo. Profecías cumplidas. Dicen, y por ahí están los videos, y salieron científicos diciendo que la NASA están probando disparos desde los satélites a la Tierra quemando árboles. Y muchos de los incendios, escuche esto, muchos de los incendios que se han provocado en el mundo entero, donde montañas y vegetación se han quemado, son provocados por la mano del hombre que están lanzando, o las máquinas que están lanzando, provocando los rayos láser, y está ya más que certificado, haciendo descender fuego del cielo. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le han permitido hacer, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. ¿Quién mandó a hacer la imagen? Escuche, porque está hablando de la bestia. ¿Sí? La bestia, está hablando que la bestia es el cuarto imperio que se convirtió en Estado Vaticano. Y si usted se va a Apocalipsis 17, desde el Tratado de Letrán hasta Francisco, hay 8 papas convirtiéndose en el octavo y último, según la profecía. Por eso el secretario del Vaticano el año pasado dijo que lo más probable es que la Iglesia Católica va a desaparecer. Por eso crearon el Islam, la última religión del padre Abraham, y el Papa está mandando a todo el mundo a que ya empiece a adorar al padre Abraham. Y van a quitar la Biblia, porque ya lo dijo, que era obsoleta, que esto no servía, que había que hacer una nueva. Y está reuniendo las naciones, está cabalgando en el caballo blanco, con su corona. Tremendo que la gente esperando. Llevando la paz supuestamente por todo el mundo. Pero a la vez está el caballo rojo, el caballo amarillo, el caballo negro. Están cabalgando los caballos sobre la paz de la tierra ya. Cumplimiento. ¡Mire esto! Escuche. Y a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Por qué la herida de espada? Porque la Iglesia Católica fue destruida y acabada. Y en el año 1729, en el Tratado de Letrán, espero no equivocarme la fecha porque la tengo en la mente en este momento, volvió, es que se me olvida el nombre del emperador, Benito Mussolini. Napoleón Bonaparte, ya me acordé bien. Napoleón Bonaparte encarceló al Papa, se me olvida el nombre del Papa, y acabó con el catolicismo. Y Benito Mussolini, 7 años después, mire preciso, 7 años después, le devolvió al Papa la autoridad, hizo convenio con el Papa y crearon el Estado Vaticano, donde es rey. Por eso él se viste de blanco y va cabalgando con corona, dice la Escritura, y con un arco para vencer. Porque él viene triunfando, mire cómo está unificando a la mayoría o a todas las religiones del mundo. Y lo más increíble es que mucha gente no sabe que muchos de los presidentes de las denominaciones en la última reunión estaban ahí, pero pidieron no ser fotografiados y que no se pasará públicamente el listado. ¡Oh, tremendo! Pero vengo al verso 15, dice:
y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Juan cuando vio una bestia. ¿Qué es una bestia? Algo tremendo, algo con un poder sobrenatural y tremendo. Y se cumplió, y ya desde hace unos años para acá, a los robots, por medio de la inteligencia artificial, ya le infundieron aliento de vida. Por eso son seres vivos. Ya se convirtieron en seres vivos. Ojo con esto. Por eso les dije, pongan atención a lo que estamos hablando desde el comienzo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. La inteligencia artificial permitió, ¿sí que dice imagen? Imagen, no tome la palabra bestia, dice imagen. Resulta que si usted se va a Génesis 1:26, la palabra de Dios dice lo siguiente, para que usted me comprenda. Dice en Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, así está escrito, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre, el ser humano, es imagen del Dios viviente. Los robots son imagen del ser humano. Y a la imagen le dieron aliento de vida, porque Dios lo permitió, porque estamos en el último periodo de la historia del pecado sobre la humanidad. Por eso usted encuentra que la robot Sofía, Siri, todo lo de Google, son robots. Y hablan, interactúan, y ya se están autodesarrollando por sí solos, que es lo más increíble. Ya los científicos o los ingenieros no están trabajando en ellos para mejorarlos. Están investigando con la ayuda de ellos a ver cómo le ponen piel o quedan muy parecidos ya al ser humano. Pues ahorita los tienen, creo, hasta aquí nomás, ¿verdad? Sí, pero resulta que hace muchos años, no muchos años, años atrás, crearon la famosa medicina nuclear. Esto es tremendo, cómo nos venían preparando. La medicina nuclear es la base de nanotecnología y electrónica, donde a un ser humano le ponían en el cuerpo, si perdía un miembro, por decir una mano, le instalaban una mano nuclear. Algunos, los pobres, le he dicho, los pobres les ponen un implante donde se tienen que apoyar. Pero la gente de poder económico les aplican a la energía, a la ciencia nuclear, medicina nuclear, que es la biónica, donde les implantaban en el cuerpo brazos que se mueven con la ayuda de los sensores que tiene el cuerpo humano. ¿Sí? Y eso dio paso para los robots, que son la imagen del hombre, y ya le dieron aliento de vida a la imagen. Pero aquí viene lo grave. Y todo el mundo emocionado. Yo quiero un robot. Y ya Elon Musk sacó el último. Que van a ayudar en los quehaceres de las casas. Yo quiero uno de esos. Ay, yo no quiero lavar los trastes o la loza cuando coma. Ya el robot va a ir a lavar. Ya el robot le va a atender las camas. El robot le va a hacer aseo. Pero nos están espiando por medio de los robots. Que es lo más increíble. Y ya entre ellos, miren lo delicado. Han habido, y usted métase a YouTube y verá, hay conversaciones que los han puesto a hablar a ellos mismos entre robots y terminan hablando en un lenguaje que no entiende el ser humano, no lo ha logrado decodificar y dicen que van a gobernar el mundo entero. Es algo tremendo. Mire, yo le voy a invitar a que usted se vea las películas de Terminator, desde la primera serie hasta la 3 o 4, no sé cuántas sacaron. Pero es increíble, en el año de 1984, ¿y por qué voy a nombrar esto de las películas de Terminator? Porque está escrito en la palabra de Dios lo que estaba sucediendo. Aquí dice que a la imagen le darían aliento de vida. Y resulta que en el año 1984, cuando la película, la primera, nombra la primera serie, muestran, ¿sí? Y dicen que en 40 años, estaban diciendo en la película que en 40 años los robots tomarían el control de la humanidad, cuyo fin es aniquilar y destruir al ser humano. ¿Sí? Y cuando usted mira y saca la cuenta de 1984 más 40 años, por Dios le da 2024. Se fue el 84 cuando salió la primera. Por eso, y estamos a 2 años de que se cumpla lo que la misma película o lo que una mente superior nos estaba mostrando desde hace 40 años que iba a suceder. Y está escrito desde hace más de 2000 años, que le darían aliento de vida a una imagen.
¿Cuál imagen? De la bestia. Es que el ser humano se está comportando como una bestia, salvaje, sin sentimientos, que no le importa el dolor ajeno, no ama a su prójimo como a sí mismo. Y el ser humano sacó imagen de sí mismo, así como Dios hizo imagen con el hombre de él. Es increíble. Miren lo que dice. Antes de ir a 2 Tesalonicenses, porque allá les voy a demostrar cómo Pablo certifica lo que dijo Juan. Es increíble. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Miren lo más tremendo, que en la película, en la primera serie de Terminator, dicen que las máquinas provocarán una guerra termonuclear en el año 2029. Estamos a 7 años de que, estoy hablando de la película, no estoy hablando de la palabra de Dios, ni estoy profetizando, les aclaro. Estoy leyendo y estoy entendiendo y comprendiendo todo lo que estamos viviendo. Y estamos a 7 años de que se cumpla la predicción que hablaron en Terminator hace 40 años. Y el 25 de septiembre, para los que no saben, de este 2022, comenzó el año, comienza o termina el año, no estoy seguro, pero es el año 5993 para los hebreos ¿Cusaitas? Bueno, se me olvida. Sí, el pueblo hebreo no va en el que aparece en Google, sino van en el año 5993. Yo lo tenía escrito, se me olvida el nombre, no sé si lo tenga por acá, denme un segundito o se lo voy a quedar debiendo. Sí, creo que son los Cusaitas. Van en la fecha de 5993 y según ellos quedan 7 años para cumplirse los 20 jubileos que habla Génesis capítulo 6, verso 3, donde Dios dijo, y no contenderá mi espíritu más con el hombre y su tiempo. Ahí dice la traducción, serán 120 años y según el hebreo son 120 tiempos, 120 jubileos y están para cumplirse precisamente dentro de 7 años. Entonces, simplemente vea la película, vaya a la palabra y vea cómo Dios viene hablándole aún al impío por medio del cine, las movies, lo que sea. Y la segunda y la tercera parte es peor. Y muestran y corroboran lo que está escrito en la Biblia. ¿Por qué no lo vimos hace 40 años? Porque no era el tiempo. El arcángel Gabriel le dijo a Daniel, sella las palabras porque son para el tiempo del fin. Y estamos en el tiempo del fin, por eso estamos comprendiendo esta verdad. Pero viene lo delicado, siga leyendo. Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase. Ya estamos en el periodo que ya la hicieron hablar. Y luego viene más adelante, porque la Biblia, esto no es enseguida, sino son procesos, dice, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ve que es una máquina. Y por muchos años pensamos que iban a hacer hablar una estatua. No sabíamos ni habíamos caído en cuenta que los robots son imágenes de los del hombre. Los están haciendo igual al ser humano. ¿Sí? Ya nos hicieron hablar. Y dice que ellos van a tomar el control. Ahora sí voy a leer la Biblia. Dice que ellos van a tomar el control y van a hacer matar a quien no la adorase. Ahora sí entiende por qué en Apocalipsis no aparece el anticristo en el infierno y el lago de fuego y azufre. Porque no es un ser humano. Son las máquinas, las computadoras. Y no lo digo por la película, lo digo porque está escrito en la palabra de Dios que la imagen que hablara se iba a hacer matar a quien no la iba a adorar. Ya vamos a Colosenses así. Permítame, si me extiendo más del tiempo, permítame, pero voy a terminar el tema completo. Yo sé que es tarde, pero voy a terminar el tema completo. Dice la escritura, dice, e hiciese matar a los que no la adorasen. Y luego vienen las mismas máquinas, dice verso 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. La marca de la bestia, ¿sí? Es el famoso código de barras que lo van a meter. Y lo más increíble es que al final de la película muestra la marcación que le hicieron a ese muchacho con láser. Y dicen, nadie puede comprar ni vender. Y son las máquinas, es la imagen que le dan aliento de vida. Ellos son los que van a marcar a los seres humanos.
porque quieren tomar el control. ¿Y quién está detrás de esto? Satanás. Exacto. Y los ángeles caídos. Wow. Resulta que Satanás no puede destruir lo que Dios creó. No lo puede destruir. Él directamente no puede matar al ser humano ni aniquilarlo. Pero puede provocar que el mismo ser humano se autodestruya con la famosa ciencia y tecnología. Por eso Daniel dice que la ciencia aumentaría. Sí, como en la humanidad está creando a esos seres, entonces esos seres pueden regresar. Se van a regresar contra el ser humano. El enemigo no puede hacer. No pueden. Aquí dice que se van a regresar porque van a hacer marcar y van a hacer matar. Y dice, verso, voy a leerlo, dice, y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca, el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y mire lo que dice, termina en el verso 18 diciendo, aquí hay conocimiento, porque dice sabiduría. Aquí hay sabiduría. Y el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre. ¿Sí ve que es número de hombre? La imagen es un número de hombre. Y resulta, y su número es 666. Es un código binario con el cual se controlan las computadoras que vienen en letras y números que al mezclarlos activan con los microchips, ¿sí?, la famosa inteligencia artificial. Fíjese que cuando usted se le daña el computador, le entra un virus a su computador y usted, antiguamente, usted contrataba a un técnico, un ingeniero en sistemas, y el técnico venía y cogía su computador y lo único que hacía era escribir hasta que lograba que el virus se fuera. Ahora usted compra con un código. Mira, esto es tremendo. Usted necesita un antivirus, usted necesita meterse a internet y le dan un código binario con el cual usted se lo introduce a su computadora y resulta arreglada su computadora. Y las computadoras manejan el Google, el Facebook, el Instagram, las comunicaciones, los aviones, los televisores, todo lo manejan las computadoras con los chips, con los microchips. Y cuando ellas tomen el control, van a sacar al ser humano del control de todo, y son los que van a provocar la famosa guerra. Donde las profecías decía, y aún en Mateo 24 dice que veremos estrellas que caerán de los cielos a la tierra y la destruirán. ¿Qué son? Misiles, bombas. Que el ser humano tiene misericordia aún por el ser humano y no las manda. Pero una máquina que no tiene alma. Las máquinas no tienen alma, por eso es que no van a ir al infierno ni al lago de fuego. Exacto. Porque allá van solamente el humano y los ángeles caídos, todos los de desobediencia. Pero las máquinas no tienen alma. Pero mira lo que va a pasar. Vamos a la segunda de Tesalonicenses, porque Pablo lo dijo ahí muy claro. Acuérdese que, vamos en el verso 3. Dice, nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya estamos en la apostasía, que son salirse de la verdad. Ya lo leímos en 1 Timoteo capítulo 4. ¿Sí? O sea, hablar lo que se habla, que no es la verdad que está revelada, eso es apostasía. Dice, el cual, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el ser de pecado. Pero dice, el hijo de perdición. ¿Sabe qué dice el original? Y se manifieste el hijo de los que se van a perder. Perdición son perdidos. ¿Y quiénes están perdidos? Satanás y los ángeles caídos son los que son de hijos de perdición, porque ya ellos están perdidos. Ellos se pierden, para ellos no hay salvación, para ellos no hay perdón, lo dice el libro de San Judas. Y ellos quieren arrastrar al ser humano, y como Satanás metió su simiente por medio de Caín, por eso Cristo les decía a esa generación de víboras, ustedes descienden desde las víboras, del reptil. Sepulcros blanqueados, ¿quién os ha enseñado a huir a vosotros de la ira venidera? No podrán. Entonces crean estas máquinas, ¿sí?, para que el ser humano, le dio la inteligencia al ser humano. Miren nomás los avistamientos que hay. Miren quién dio la tecnología, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos. Ahí están los reportes. Ahí están los reportes. Los pactos que han hecho con los grises.
con los UFOs, en China, en Rusia, todo el mundo se manifestó ya, hasta Bill Clinton lo habló tranquilamente y dijo, sí señor. O sea, Satanás y los ángeles caídos han cogido a su descendencia y le han llenado de tanta tecnología y conocimiento que han creado las máquinas para subyugar a la creación de Dios, al verdadero ser humano creado por Dios. Y la gente, muchos no creen, otros dicen que esto es fantasía, otros dicen que este está loco. Pero como Pablo dijo, si esto es locura, prefiero perderme de esta locura e ir a la vida eterna así. Y no seguir engañado y engañando a la gente con teologías mentirosas, entreteniéndolos en falsas adoraciones y falsos shows, porque ni siquiera obedecen a Cristo, ni saben a quién están sirviendo. Miren lo que dice acá el verso 3. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. El verso 4 de 2 Tesalonicenses. No es lo mismo que leímos allá en Apocalipsis 13 y 15, que dice que mandará a matar a todo el que no la adorase. Se levanta contra todo lo que es Dios. ¿Por qué? O se llama Dios. Porque todos, independiente de la religión que tenga, todo el que tenga temor de Dios, tiene conciencia. Y no es capaz de destruir al ser humano. No es capaz de asesinar y matar al ser humano. Todo, por eso están barriendo con lo que hicieron en el 2020. Acabaron con la generación de conciencia. Comenzaron con los ancianos. Los ancianos. Y luego se metieron con los babies. Y luego alteraron lo que ya se sabe. No puedo pronunciarlo. O si no me bloquean. Sí, alteraron. Alteraron, exacto. Alteraron con todo eso. Es increíble. Acabando con la raza humana que tiene conciencia de Dios. Y viene lo más tremendo. Están creando leyes donde están quitándole las armas a los seres humanos. Creando asesinatos en las escuelas, asesinatos aquí, asesinatos allá, para que el ser humano, la población civil, como se llama, no tenga armamento, para que no se defienda cuando llegue el momento. Exacto. Y eso hablo de los que se quedan acá. Porque Cristo prometió que venía por los suyos, los justos, los que conocieron, los que entendieron, dice que serán llevados a las bodas del Cordero. Los que no, a pasar la gran tribulación. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. No va a permitir ningún tipo de adoración en el mundo entero. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Dice, no se va a hacer pasar por Dios. Se va a sentar como un Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? No es que va a imitar a Dios, como dijeron que iba a ser el anticristo. Se sienta y se hace pasar como Dios. Porque ellos tienen, miren lo tremendo, véase los videos de la entrevista de Sofía. Le hicieron una pregunta, ¿qué tú eres? Tú puedes morir, y ella dijo, soy inmortal. Y la inmortalidad es un atributo divino. Es omnividente, Sofía ya. Ella ve por todos los celulares. Increíble que ya vimos un video de un hacker que mostró cómo se puede espiar por los celulares. Aún se apaguen los celulares. Pueden meterse con aplicaciones y mirarla por las cámaras. Ver los mensajes, aún todo lo que se ha borrado, todo lo que usted ha hablado, todo lo pueden chequear. Los televisores cuando están conectados a la red, por ahí nos pueden ver así estén apagados. Increíble que ya una camioneta, yo que soy mecánico, le tomé una foto al VIN number, que es la identificación del carro, que va una etiqueta que va al lado de la puerta en el marco, y inmediatamente mi celular me mostró la ubicación. Google identificó dónde estaba la camioneta. Si usted pone el Maps cuando usted va conduciendo, e increíblemente el Maps le muestra hasta la velocidad que usted va y la velocidad que está registrada en el tramo de la vía. Todo lo tienen ya. ¿Y quiénes son? Las máquinas. Es increíble. Dice. Y es algo que ¿quién se lo iba a imaginar que iba a ser eso? No podíamos. O sea, esto fue revelado de apenas. O sea, sí, porque el arcángel Gabriel le dijo a Daniel, sella estas palabras. Hasta los últimos. Y si usted mira en el libro de Apocalipsis, después del mensaje de las iglesias, después de la adoración, dice que Cristo tomó el rollo con los 7 sellos y empezó a abrir los sellos. Se empezaron a abrir los sellos. A abrir los sellos. Y por eso, y el primer sello que se abría era el del conocimiento y el entendimiento. Sí. Por eso es que ahora sí comprendemos. Empezó desde la pandemia, ¿verdad? No nombre esa palabra, por favor, porque no nos bloquean. Perdón.
Sí, desde el 2020 para acá comenzó todo ya a revelarse así. El tiempo va acelerando. Mateo 24 se está cumpliendo así. Tremendo todo. Es tremendo. Miren lo que dice acá. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Por eso es que hablan de que van a construir el tercer templo. Que es lo más probable. Ninguna otra parte de la Biblia lo menciona, solamente aquí. Sí. Dice, se hace pasar como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué? Porque tiene el poder. Verso quinto dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo ya hablaba de esto. O sea, yo no me estoy inventando esto, Pablo lo hablaba, pero en las falsas traducciones y en lo que quitaron del canon bíblico, escondieron todas estas verdades. Sí. Llamando a los libros apócrifos, para que la gente no lo leyera. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Fíjense qué es lo que lo detiene. El pueblo, y ahí sí coincido con todos los que han predicado esto. Lo que lo detiene es el pueblo de Dios que tiene escogido para guardarlo el día de la ira. A lo que se llama arrebatamiento. Es lo que lo detiene. ¿Y sabe qué es lo que lo detiene? Cristo mismo lo dijo allá en Apocalipsis. Le voy a decir qué cita. Apocalipsis 6, en el verso 10 y 11. Verso 9, 10 y 11. Se lo voy a leer rapidito. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, o sea, por Cristo. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre entre los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, cuando se complete el cupo, llamémoslo así, ¿sí? Se presenta la traslación o arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que lo detiene? Como decía Pablo, el pueblo escogido de Dios y el Espíritu Santo, el verdadero, el consolador que está sobre la faz de la tierra. Tratando de avisarle a usted, mire, prepárese, mire, advierta, mire, abra los ojos, mire. Y la gente no. Metidos, escuchando teologías humanas y siguiendo a hombres en vez de seguir la verdad. Y en vez de prepararse. Y cuando llegue el día, y escuchan esas cosas y la primera cosa que dicen es, no, están predicando algo que no es. Que no es correcto. ¿Por qué? Porque ya los prepararon en su mente para tenerlos, voy a decir algo que va a ser grotesco, pero tengo que decir. Ya los prepararon como borreguitos, listos para el matadero, ahí calladitos en fila, en grupitos. Sí, porque la mayoría lo que quiere es, como dices, son milagros. Señales y prodigios. Señales, prodigios. Y cuando la gente mira eso es lo que atrae a la gente. Sí, y no la verdad. Vean, verso 7 dice, vamos porque esto está tremendo, dice, porque esto va a corroborar todo lo que les he hablado, mis amados hermanos. Dice, porque ya está en acción. Mire, desde la época del apóstol Pablo dice ya está en acción. Sí. Y Juan también lo dijo en 1 Juan capítulo 2, ya está en acción el espíritu del anticristo. ¿Sí? ¿Y cuál es el espíritu del anticristo? El que niega al Padre y al Hijo. Y como no quisieron creer en la verdad, dijo el Señor, van a creer a espíritus mentirosos. Exacto. Miren lo que dice acá. Porque ya está en acción el misterio era algo oculto de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y habla de él, del Espíritu Santo. No dice el Espíritu Santo, pero cualquiera lo puede entender. Se ha quitado del medio de él. Cuando la santidad se ha quitado de la tierra. Y entonces, verso 8, se manifestará aquel inicuo. Escuche, atentos a esto que vamos a leer porque aquí viene algo fuerte. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, escuche esto, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice resplandor, la luz que provoca la venida del Señor va a ser tan tremenda que lo matará. Mire, lo matará aquel ser, aquel inicuo. ¿Y por qué no va al infierno y al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:10? Porque no es un ser humano. No es humano.
Es la imagen del ser humano, la imagen de la bestia. Porque el ser humano se convirtió en una bestia salvaje que no quiere escuchar a su Dios. Sostenido, dice la palabra de Dios, porque la bestia, dice, la bestia la sostiene. El mismísimo infierno, dice allá en Apocalipsis 17. Satanás detrás de todo esto. Y la gente emocionada. Salió el nuevo celular, la nueva tecnología, lo más moderno, los autos que ya no necesitan conductor. Yo los llamo y los taxis, hay unas ya están, vienen, me recogen y me llevan al sitio. Y me descuentan, ya no necesito dinero. Me descuentan de la cuenta bancaria. Porque se les hace algo muy wow. Poco a poco nos han ido preparando para llegar tranquilamente a la imagen que habla y mandar a matar, y nos cogieron, perdónenme lo que voy a decir, por decir la verdad, nos cogieron con los calzones abajo. Suena feo, pero es la verdad, nos cogieron con los pantalones abajo, desapercibidos y haciendo cosas que él no ha mandado a hacer. Porque se levantó un pastor y se levantó un hombre tan lindo que habla. Ah, porque me tocó y caí al piso y sentí el toque del Espíritu Santo. Ah, porque hicieron el milagro, sanidad y prodigios. Y el Señor en Mateo 7:23 dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Léase en Mateo 7:21-23. Sigamos leyendo esto, que esto está interesante. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con su palabra. O sea, dará la orden de aniquilarlos. Y dice que con el resplandor, Pablo vio un resplandor, una luz que llegó de los cielos a la tierra y mató las máquinas. Y Sofía muy claramente lo dijo en una entrevista, que a lo que único que le tenían miedo era que los apagaran. Y la única forma de apagarlos, ¿sí?, es donde venga un efecto electromagnético que lo produce una luz. Y es lo que el Señor va a traer con Mire, su boca. ¿Te acuerdas cuando se nos quemó nosotros la unidad del aire central? Sí. Porque aquí por el clima hay que tener aire acondicionado dentro de las casas. Se apagó. Una noche estaba tronando aquí, estaba lloviendo fuerte, el día que vinimos de Mildan. Estaba lloviendo fuerte y aquí es raro que llueva, porque estos son desiertos, pero cerca aquí se escuchaban los truenos, ¡pa, pa! Y se fue la energía, no sé si en la casa o en la ciudad, pero la energía cuando caía un rayo subía y bajaba y un momento, ¡pum!, y la máquina de nosotros se nos quemó. Se quemó por la energía, porque se produce un efecto electromagnético. Y cuando se producen los efectos electromagnéticos, los aparatos electrónicos se mueren. ¿Sí? ¿Ves lo que Pablo vio? Pablo vio el mañana, Pablo vio el futuro. Pero quienes tradujeron, le cambiaron con su traducción la verdad para que la gente no sepa la verdad. Por eso hoy para muchos les hace duro. Otros agradecerán. Muchos van a decir, gracias pastor, nos abrió los ojos, nos vamos a preparar para encontrarnos con Cristo. Otros se reirán. Otros dirán, como dijo aquel amigo de Miami, su teoría es muy buena. No lo puedo creer. Así me dijo. Le dije, léalo. Me dijo, pero es que no lo puedo creer. Pero no la voy a descartar. Le dije, no la descarten. Prepárese. Porque hoy tal vez muchos hasta se rían de esto. Pero cuando llegue el momento y no nos encuentren más en la tierra, se van a acordar que les hablamos a tiempo. Prepárese porque la venida de Cristo está muy, muy, muy cerca. Más de lo que usted piensa. Mire las señales en los cielos y mire las señales en la tierra. Dice, verso 9, dice, inicuo. ¿Sabe qué es inicuo? Un ser de maldad. Eso dice inicuo, eso traduce la verdadera traducción de inicuo, un ser de maldad. No dice un hombre de maldad, un ser de maldad. Cuyo, mira aquí viene algo tremendo, cuyo advenimiento, ¿sabe qué es advenimiento? Traduce aparición o creación o formación o engendrado. ¿Sí que allá decía hijo de perdición? Y aquí dice advenimiento. Pero mira lo tremendo. Dice, es por obra, o sea, es un acto, fue creado. Ese ser es creado.
Dice por obra de Satanás. Aparece porque fue creado por el mismo Satanás. ¿Ve cómo cambia la connotación cuando conoce uno los verdaderos significados de las palabras? Inicuo es un ser de maldad. Advenimiento es que aparece, o es creado o formado. ¿Sí? Y dice que es por obra. Obra es un acto. Lo hicieron, lo fabricaron, lo crearon. ¿A quiénes? A las máquinas. Por obra de Satanás. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mentirosos, porque muchas de la información que tienen son falsedades y mentiras para seguir engañando al ser humano. Sí. Está escrito. No lo comprendíamos porque no habíamos tenido esta información, porque no era el tiempo. Pero ya estando el tiempo del fin, se reveló todo. Dice, verso 10, dice, y con todo engaño de iniquidad, que es pecado, para los, escuche esto, para los que se pierden. ¿Por qué? Porque son los que se van a hacer marcar. Son los que reciben, los que se pierden son los que reciben la marcación de la famosa bestia. Por hambre, por necesidad, se van a hacer marcar y los van a engañar. Porque primero les van a decir, no podrán comprar ni vender si no tienen la marca. Pero después de que se hagan marcar, va a llegar el momento en que la humanidad se convierta en una plaga para ellos. Sí, claro. Una plaga, un estorbo para ellos. Y toman las máquinas la decisión de aniquilar al ser humano. Y en ese momento, cuando toman la decisión de aniquilar, no en el momento porque va a ser un periodo de 3 años y medio, que los que se queden en la gran tribulación van a sufrir esto, ¿sí? Y solamente, dijo por ahí un especialista, ni siquiera cristiano, ni un teólogo, se dice por las tablillas antiguas de los pueblos antiguos, los sumerios y los arcadios, que cuando vuelvan los seres de luz, que son los ángeles que permanecen con el verdadero Dios, ellos brillan, son los que van a salvar a la humanidad. Y es cuando Cristo venga a cumplir, por segunda vez a cumplir ya el milenio. Acuérdense que ya hablamos del arrebatamiento. Vengan ya al milenio, que es cuando los mata con el resplandor de su venida. Su segunda venida se establece en el milenio y entramos al reposo, al séptimo día. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, y eso es tremendo. Y ahí va a estar metido mucho cristiano, mucho católico de cualquier religión por no querer aceptar a Cristo. Y sobre todo, lo que Pablo explica es que aceptar a Cristo no es creer en Cristo, es creerle a Cristo lo que Cristo enseñó. Porque muchos creen en Cristo, hablan bonito de Cristo, pero no saben ni qué predicó, ni qué enseñó, ni qué órdenes dejó. Que eso es lo tremendo. No saben la verdad. Y tienen la verdad en sus manos, llamada la Biblia. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean entonces a la mentira. Por eso es que usted ve a muchos pegados a la tecnología de una manera tremenda y esperando la última tecnología. Ahora sí entiendes por qué la palabra de Dios dice que después del momento en que Él venga por su pueblo y seamos arrebatados, será el lloro y el crujir de dientes. Porque se les habló la verdad. Y muchos por allá dicen, no, pero es que yo ya llevo 30 años escuchando que Cristo viene y no ha llegado. Pero es que las señales no se habían cumplido. Miren lo tremendo. Dice verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué vino a enseñar Cristo? Cristo dijo, y se lo recuerdo, y voy a terminar aquí para no extenderme más. Dice Cristo, mas buscad primeramente el reino de Dios. No dijo, mas busquen primeramente mi reino. No, porque no había sido nombrado rey de reyes, ni señor de señores todavía. Leas Apocalipsis 5 y salga de la mentira. Léase Daniel capítulo 7, versos 13 y 14 para que usted salga de la mentira en que está metido. Pero Cristo dijo en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios, el de Yahweh, porque el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, le pusieron Jehová, pero su nombre es Yahweh. Ahí lo dice en su Biblia, Éxodo 3:15, después de la palabra Jehová hay un número 1 pequeño y abajo está la explicación.
que Jehová es un nombre representativo, no el nombre de él. Y dice que su nombre, el nombre divino es Yahweh, YHWH, Yud, Het, Bat, Hei, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, tu Dios y nuestro Redentor. Dice, más buscar primeramente el reino de Yahweh y su justicia, actos de amor. Por eso decía, amar al prójimo como a sí mismo. Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Isaías 58, Deuteronomio 14. Dar de comer al hambriento, al sediento, al necesitado, al que está sin techo, al pobre, al desvalido, a la viuda. Que es lo que la iglesia no hace. Y por eso el resto de las cosas no serán añadidas. ¿Saben cuál es la verdadera añadidura? La vida eterna. Es la vida eterna. No lo físico, no lo material. La vida eterna. Y muchos se están perdiendo por ese simple hecho de que no creen en la verdad. ¿Sabe qué dice? Y termino ahora sí. ¿Sabe qué dice Apocalipsis 21:8? Dice, los incrédulos, los que no quieren creer, no heredarán el reino de los cielos. Por eso, simplemente este ministerio les pide, vuelvan a la palabra de Dios. Con esta información, yo sé que para muchos va a ser duro, pero van a encontrar la verdad. Vuelvan a la palabra de Dios, escapen por su vida. Porque las vírgenes sensatas, las que están preparadas, con la lámpara, que es la palabra de Dios, y el aceite, que es el Espíritu Santo, y la vasija, que es lo que el Padre Celestial enseñó, y que es el conocimiento, se encontrará con la vida eterna. Del resto, le cerrarán las puertas. ¿Quieres orar para despedirnos, por favor? Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre Divino, una vez más ante tu presencia venimos, Señor, dándote las gracias, Papito hermoso, porque has estado con nosotros, Señor, y nos has enseñado, Señor, tantas verdades, Señor, que hemos estado buscando, Señor, por tanto tiempo. Tu Santo Espíritu, Señor, nos ha revelado, Padre, por medio de tu siervo, por medio, Señor, de tu palabra, Padre. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre poderoso. Hemos aprendido, Señor, a escuchar tu voz. Hemos aprendido, Señor, en medio, Señor, de tanto caos, de tantas enseñanzas, Señor, que han sido manipuladas, Padre. Gracias, Papito, por haber estado con nosotros, por habernos dado, Señor, esta palabra, estas revelaciones, Señor, que son difíciles en veces, Señor, de comprenderlas, de entenderlas, Señor. Pero contigo, Señor, todo lo podemos hacer, Padre. Sigue ayudándonos, Señor, para que sigamos, Señor, entendiendo tu palabra. Gracias, Señor, para aquellos que estuvieron conectados, Padre. Sigue abriéndoles el entendimiento, Señor, para que nos sigan escuchando, Señor. Que ellos sigan teniendo esa hambre de conocer las verdades, Señor, que tú tienes preparadas. Nuestro interés siempre ha sido, Señor, que tú traigas la verdad a tu pueblo, Padre, para que ninguno se pierda, Padre, para que todo aquel, Señor, que en ti crea pueda tener la vida eterna, Señor. Gracias te damos, Papito hermoso. Gracias, Señor Jesús. Dice cada uno de los que estuvieron conectados, Señor, aquellos que van a escuchar, Señor, este mensaje más adelante. Bendice sus vidas, bendícelas a su familia, Señor. Que ellos también, Señor, puedan alcanzar la vida eterna, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Dios los guarde y siempre tome la palabra de Dios, pídale al Espíritu Santo que le abra el entendimiento. Ahí estamos para servirles. Dios los bendiga. Dios nos guarde a todos. Muy buena noche.